Esta presentación tiene que ver con el tema referido a cantidad de movimiento, pero en este caso aplicada a lo que vendrían a ser los choques y las colisiones. Conviene hacer una diferenciación conceptual. Muchas personas piensan que el choque y la colisión son exactamente lo mismo, pero tenemos que pensar que el choque es aquel impacto violento que se genera cuando un cuerpo tiene velocidad e impacta con otro que está en reposo. Y la colisión se da cuando los dos objetos tienen movimiento y ambos impactan de manera violenta. En muchas de las actividades que realizamos a diario están presentes fuerzas de acción y reacción sumamente grandes, las cuales se generan gracias a la interacción de dos o más cuerpos. Si esta interacción es violenta, se considera esta un choque o una colisión. Por ejemplo, en el fútbol nosotros podemos apreciar que hay personas las cuales tienen que despejar un balón e impactan con su pie la pelota en un tiempo muy chiquitito y vemos que el balón se aleja. Lo que no sabemos es lo que está pasando en el momento de la interacción. Las fuerzas liberadas en ese momento son extremadamente grandes. Otro ejemplo, en el tenis, por ejemplo, las pelotas, el momento que sean golpeadas por el jugador, adquieren una velocidad sumamente alta. Obviamente las fuerzas de impacto en este caso se dan entre la pelota y la raqueta. Las cuerdas que conforman en este caso la parte de la raqueta tienen que estar con una tensión determinada para poder en este caso enviar a la pelota con mucha mayor velocidad. Pero si nosotros viéramos en cámara lenta qué es lo que ocurre, veríamos que la pelota llega a deformarse de una manera que no podemos percibir a simple vista, y esas fuerzas, eso nos indica que las fuerzas de contacto son extremadamente altas. Algo parecido pasa en el vóley, cuando las personas en este caso están rematando un balón, están sacando el mismo. En este ejemplo vemos a un jugador del equipo de Bolívar, de La Paz, Bolivia. Este era un jugador que jugó hace mucho tiempo, se llama Horacio Chorazo. Está pateando el balón, haciendo un despeje. Vemos que el jugador ejerce una fuerza sobre la pelota, pero al mismo tiempo tenemos que pensar por la tercera ley de Newton que la pelota va a ejercer una fuerza sobre el jugador. Si pensamos en la tercera ley de Newton, entendiendo que toda fuerza o toda acción genera una reacción de igual magnitud pero de sentido contrario, debemos entender que estas dos fuerzas tienen que ser en magnitud iguales, pero en este caso en sentido diferente. Si pensamos que la tercera ley de Newton en este caso se cumple como tiene que hacerlo, la fuerza del jugador sobre la pelota va a ser igual a la fuerza de la pelota sobre el jugador. Estas fuerzas de contacto que se dan en el fútbol, en el tenis, en el vóley o en cualquier otra acción diaria que nosotros tenemos son sumamente grandes. Los picos de estas velocidades son extremadamente grandes, la fuerza máxima que se genera es muy grande y el comportamiento en función del tiempo no está dado en función de una manera totalmente regular. Por lo tanto, hacer un análisis, en este caso de impulso, que vendría a ser fuerza evaluada en un tiempo determinado, no sería muy sencillo. Es más, nosotros sabríamos que para calcular el área que está bajo esta curva tendríamos que aplicar un integral, pero tendríamos que conocer la función del comportamiento de la fuerza. Como esto es muy complicado en estas fuerzas de interacción violentas que se generan en los choques y las colisiones, hacer este análisis sería muy complicado. Esas fuerzas generalmente no se pueden determinar, sí podemos saber los picos, pero no tanto así el comportamiento en función del tiempo. El tiempo en el que se generan son muy cortitos. Los valores son tan grandes por lo que nosotros podemos despreciar las fuerzas externas. ¿Qué quiero decir? Si una persona despeja un balón, el momento que patea la pelota y la pelota obviamente ejerce una reacción sobre el jugador, la fuerza que se genera es tan grande que puedo despreciar las fuerzas gravitatorias, las fuerzas por el viento, algunas fuerzas de fricción que se generan. ¿Por qué? Porque los picos de estas son extremadamente grandes. Por lo anterior, podemos concluir que las fuerzas internas de acción y las de reacción deben sumar 0 si hacemos una sumatoria en ambos cuerpos. Las fuerzas internas son tan grandes que las externas se van a despreciar. Al despreciarse las fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva, es decir, el impulso es igual a 0 debido a que no tenemos una fuerza externa que actúe por un tiempo determinado sobre un cuerpo. Analizamos en este caso los 2 o 3 cuerpos o más partículas que conforman el sistema como si fueran uno solo, por lo tanto no hay ningún carácter externo. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial debe conservarse. Esto nos indica que la cantidad inicial del sistema va a ser igual a la cantidad del movimiento final del sistema. Tenemos que entender que hay choques que se dan de manera unidimensional cuando ambos siguen una línea, en este caso ubicada sobre la misma dirección, oblicuos o excéntricos generándose en el plano
y también tridimensionales ocupando espacios. En este caso, si vamos a hablar en este caso del sistema cartesiano X, Y y Z, podemos hablar de choques tridimensionales. Imaginemos una esfera de masa conocida que va a una velocidad 2 y otro cuerpo que va por detrás con una velocidad superior. Tenemos que entender que el cuerpo que va por detrás va a llegar a alcanzar al cuerpo que va por delante porque su velocidad es mayor. Efectivamente, en este caso se va a dar una colisión, ¿sí? Acá está indicado el choque, pero bueno, es una colisión, porque ambos cuerpos estaban en movimiento. Después de esta interacción violenta, que vendría a ser una colisión, nosotros vemos que el cuerpo 2 va a adquirir una velocidad diferente a la anterior y el cuerpo 1 también. Ahora, tenemos que pensar que es lógico que las velocidades que generemos sobre los cuerpos después de la interacción violenta va a guardar alguna relación de proporcionalidad con las velocidades que teníamos antes de la colisión. A esta relación se le llama coeficiente de restitución. Y si hablamos de manera relativa, estaríamos indicando, imaginemos la condición antes de la interacción. El cuerpo de masa M1, si quieren ustedes, que llevaba velocidad 1, se acerca al cuerpo 2. Si yo quiero saber con qué velocidad se acerca la masa 1 a la masa 2, debo restar las velocidades. Entonces V1 menos V2 será la velocidad de acercamiento relativa, obviamente, entre 1 y 2. Y en este caso, si resto U2 menos U1, tendré la velocidad relativa de alejamiento después del choque. Lo que estamos indicando con este coeficiente de restitución es que las velocidades relativas después del choque van a guardar cierta proporcionalidad con las velocidades relativas antes de la colisión. A esto se le llama coeficiente de restitución. Si nosotros podemos apreciar un poquitito el desarrollo teórico en algún lugar, vamos a darnos cuenta que este signo simplemente se da para que tengamos un orden entre lo que vendría a ser la velocidad relativa final y la velocidad relativa inicial de ambos cuerpos. No olvidemos que la velocidad relativa final es U2 menos U1, pero para que en este caso tengamos 1 menos 2 se ha factorizado un signo. De todas maneras, esto se puede complementar de una manera, una investigación teórica. Entendemos que Newton catalogó los choques en tres tipos. El choque elástico, en el cual la energía cinética se conserva y por lo tanto ese coeficiente de restitución va a ser 1. El choque inelástico, en el cual el valor del coeficiente de restitución es menor que 1, pero al mismo tiempo es mayor que 0. Y el choque completamente inelástico, o choque también llamado plástico, en el cual el coeficiente de restitución es E igual a 0. Tenemos que entender que en los tres casos se cumple la conservación de la cantidad de movimiento, pero solamente en el primero es cuando se conserva la energía cinética del sistema. En el caso 2 tenemos un sistema en el cual hay pérdidas energéticas. Y en el caso 3 estaríamos indicando que los dos cuerpos, o tres, o los que sean necesarios en este caso, van a irse unidos después de la interacción violenta. El ejemplo que estamos viendo acá corresponde a un vehículo que está yendo hacia la izquierda a 8 metros sobre segundo y un camión que efectivamente tiene más masa y va a menos velocidad que va a la derecha, va a 5. Imaginemos en este caso un choque plástico en el cual los dos interactúan de manera violenta, pero después ambos cuerpos van a irse con la misma velocidad. Por lo tanto, si ese es un choque plástico, corresponde a un coeficiente de restitución de E igual a 0.